¿Te imaginas ganar más de 1.000 millones de euros en un solo día apostando contra todo un país? Eso fue exactamente lo que hizo George Soros, el inversor húngaro-estadounidense conocido como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. Su nombre genera admiración y odio a partes iguales. Algunos lo consideran un genio financiero, un filántropo que dona miles de millones a causas sociales. Otros, un villano en la sombra, capaz de mover mercados enteros con una sola decisión. En este video de economía y finanzas sencillas, vamos a descubrir quién es realmente George Soros, cómo construyó su fortuna, cómo desafió al sistema financiero británico y por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes y polémicas del mundo económico. De sobrevivir al Holocausto a conquistar Wall Street. George Soros nació en Budapest, Hungría, en 1930, en el seno de una familia judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, su infancia estuvo marcada por el horror del nazismo. Gracias a los contactos de su padre, logró sobrevivir escondido bajo una identidad falsa. Esa experiencia marcaría para siempre su visión del mundo, aprender a anticiparse al peligro y moverse antes que los demás. Tras la guerra, emigró al Reino Unido, donde estudió en la London School of Economics. Allí conoció al filósofo Karl Popper, cuya idea de la sociedad abierta influiría profundamente en su pensamiento. Soros se graduó en filosofía, pero su ambición no estaba en los libros, sino en los mercados. Comenzó a trabajar en firmas financieras londinenses y poco después se trasladó a Nueva York, el epicentro del capitalismo mundial. En los años 60 fundó su propio fondo de inversión, Quantum Fund. Con una estrategia diferente a la de sus competidores, pronto se convertiría en uno de los fondos más rentables de la historia. El nacimiento del Quantum Fund. En 1969, Soros fundó junto a Jim Rogers el Quantum Fund, un fondo de inversión libre, o hedge fund, que no seguía las reglas tradicionales de Wall Street. Su objetivo no era simplemente invertir en empresas, sino apostar a favor o en contra de activos financieros, según los movimientos macroeconómicos globales. Mientras otros inversores se centraban en la bolsa estadounidense, Soros observaba el mundo entero: divisas, materias primas, deuda soberana y políticas económicas. Su filosofía se basaba en lo que él llamaba la reflexividad de los mercados, la idea de que los precios no reflejan la realidad, sino las percepciones humanas, y esas percepciones, a su vez, pueden moldear la realidad. En otras palabras, cuando la gente cree que algo subirá, empieza a subir. Y cuando creen que caerá, inevitablemente cae. Soros utilizó esa idea para anticipar burbujas y crisis antes que nadie. En apenas una década, Quantum Fund logró rendimientos superiores al 30% anual, algo extraordinario incluso para los estándares de Wall Street, pero su mayor golpe aún estaba por llegar. El día que quebró al Banco de Inglaterra. El 16 de septiembre de 1992 pasaría a la historia como el Miércoles Negro. Ese día, George Soros apostó contra la libra esterlina, convencido de que el Reino Unido no podría mantener su moneda dentro del Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, MTC. El gobierno británico había prometido mantener un tipo fijo frente al marco alemán, pero la realidad era que su economía estaba debilitada y la inflación alta. Para Soros, era cuestión de tiempo que el sistema colapsara. A través de su fondo Quantum, pidió prestadas miles de millones de libras para venderlas inmediatamente, apostando a que su valor caería. Si tenía razón, podría recomprarlas más baratas y quedarse con la diferencia. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra gastaba sus reservas intentando sostener la libra, pero era una batalla perdida. Finalmente, el gobierno se rindió, devaluó la moneda y abandonó el sistema europeo. Soros ganó más de 1.000 millones de euros en un solo día, y su nombre quedó grabado en la historia. Había derrotado, literalmente, a un banco central. Desde entonces, sería conocido como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. El genio detrás de la apuesta. Detrás del golpe financiero más famoso del siglo XX no hubo suerte, sino análisis profundo y valentía. Soros no solo entendía los números, comprendía las emociones humanas detrás de ellos. Su capacidad para detectar tensiones económicas y anticiparse a los gobiernos lo hizo legendario. Mientras muchos lo acusaron de atacar al Reino Unido, él siempre se defendió argumentando que simplemente había detectado un fallo del sistema. En su visión, los mercados castigan las políticas económicas insostenibles, y su papel como inversor era aprovechar esas ineficiencias. El éxito del Quantum Fund continuó durante los años 90.
Soros realizó apuestas similares en Asia y América Latina, anticipando crisis monetarias con precisión quirúrgica. En 1997, durante la crisis del sudeste asiático, fue acusado de desestabilizar monedas nacionales, aunque él negó haber tenido un papel directo. Sea como fuere, su influencia era tal que una simple declaración suya podía mover millones. Había pasado de ser un refugiado judío en la Hungría nazi a uno de los hombres más poderosos del planeta financiero. La transformación en filántropo. A partir de los años 2000, George Soros comenzó a dedicar buena parte de su fortuna a la filantropía. Fundó la red Open Society Foundations, con la que ha donado más de 30.000 millones de euros a proyectos educativos, democráticos y de derechos humanos en más de 100 países. Su objetivo declarado era promover la sociedad abierta, defendida por su antiguo profesor Karl Popper, una sociedad donde el pensamiento crítico, la libertad y la transparencia prevalecieran sobre el autoritarismo. Sin embargo, su activismo político lo convirtió en una figura aún más controvertida. Soros ha financiado movimientos progresistas, campañas a favor de la inmigración, la educación y el acceso a la información. Pero también ha sido acusado de manipular gobiernos, influir en elecciones y promover agendas ideológicas. Para unos, es un benefactor global. Para otros, un titán del poder oculto que mueve los hilos desde las sombras. Sea cual sea la verdad, su impacto es innegable. Las críticas y las conspiraciones. Pocos nombres generan tanta polémica como el de George Soros. A lo largo de los años, se ha convertido en el blanco favorito de teorías conspirativas que lo acusan de todo, desde manipular elecciones hasta desestabilizar países enteros. La mayoría de esas teorías carecen de pruebas sólidas, pero reflejan algo real: su enorme influencia. Su red de fundaciones y organizaciones tiene presencia en casi todo el mundo, y su capacidad de financiar causas políticas lo hace un actor poderoso. Soros, por su parte, afirma que la transparencia es su mejor defensa. Sus donaciones son públicas, sus ideas están publicadas en libros y conferencias, y su objetivo, según él, no es controlar, sino abrir las sociedades cerradas al pensamiento crítico. Sin embargo, su historia demuestra cómo, en el mundo moderno, el poder financiero puede alcanzar dimensiones políticas. Cuando alguien es capaz de mover monedas, gobiernos y mercados, inevitablemente despierta temores. Las lecciones de George Soros. Más allá de la polémica, George Soros deja lecciones profundas sobre economía, estrategia y poder. El conocimiento es poder. Entender el sistema financiero te permite anticipar oportunidades y riesgos. Los mercados no son racionales, son el reflejo de nuestras emociones colectivas: miedo, codicia y confianza. El riesgo es parte del éxito. Soros apostó cuando todos los demás temían. Su audacia lo convirtió en leyenda. La ética importa. Sus acciones plantean la eterna pregunta: ¿dónde termina la estrategia y comienza la manipulación? El dinero puede cambiar el mundo, para bien o para mal. Soros lo ha hecho. Su historia es la de un hombre que entendió los engranajes del capitalismo mejor que nadie y los usó a su favor. Ya sea héroe o villano, Soros representa el poder absoluto del conocimiento financiero en manos de un solo individuo. Y así termina la historia de George Soros, el hombre que desafió a un banco central y ganó. Un genio de la estrategia, un filántropo, un símbolo de la controversia y uno de los pocos inversores capaces de cambiar la historia de un país con una sola apuesta. Si te ha gustado este video, suscríbete a Economía y Finanzas Sencillas para no perderte los próximos episodios de esta serie sobre los personajes más influyentes y polémicos del mundo financiero. En el siguiente capítulo hablaremos de otro hombre que desafió las reglas del mercado, pero esta vez apostando contra el sistema hipotecario americano. Porque entender a quienes mueven los hilos del dinero es entender cómo se mueve el mundo.